de la promesa. ¿Por qué razón? Porque la carta a los romanos no se escribió a los romanos, sino que se le escribió a los que vivían en Roma, una comunidad judía. No eran romanos, sino que lo que pasó en la historia es que el emperador Tito llevó cautivo a muchos judíos a Roma, y por lo tanto Pablo le escribió a estos hermanos que vivían en Roma. El error más grande que cometieron fue ponerle la carta a los romanos, porque en verdad la carta no fue hecha ni se escribió para ningún romano, sino para judíos que estaban en Roma. Por lo tanto, estos hermanos que estaban en Roma, Pablo les escribe esta carta y les habla de estas cosas, que ninguna espada, ni ninguna tribulación, ni ninguna angustia los podía separar el amor de Dios. Por lo tanto, les estaba diciendo que el amor de Dios también los alcanzó estando ellos aún en Roma. Es lo que les quiso decir. Aún viviendo fuera en el exilio, viviendo en otro país, viviendo en otra nación, los alcanzó el amor de Dios. Y les dijo, ¿quién los puede separar del amor de Dios? Y les habló a los judíos que estaban en diferentes lugares, y les dijo, aún a ustedes estén en Roma, el amor de Dios los alcanzó también. Pero ni espada ni nada los va a poder separar del amor de Cristo. Y les habló de la predestinación, les habló de algo poderoso que solamente los judíos entienden. Los romanos no entendían de qué era lo que se podía ver si hubiera sido escrita esta carta. A los romanos que vivían no la hubieran entendido. Por lo tanto, se le escribió a los judíos y se les habló en el capítulo 8, versículo 28, nos explica de la predestinación. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A ningún romano viviente de Roma podía entender qué es ser predestinado a algo. Por lo tanto, ahora le llamé los hijos que son predestinados. ¿Por qué razón? Aún viviendo ellos en Roma, eran predestinados para ver las cosas de Dios. Aún hay gente que piensa todavía hoy en día que esta carta fue escrita a los romanos. Vengo a decirles que eso es una gran mentira, sino que esta carta fue escrita a gente que conocía ser predestinado para algo. Quiero decirles que por promesa de Dios, Dios le dijo a Abraham, por causa tuya yo voy a bendecir a tu pueblo. Pero a David también le dijo, por causa de amor que yo te tengo, David, voy a siempre a tener un remanente, y no importa dónde se encuentre o dónde estén, pero yo por amor a ti lo voy a guardar. Y siempre las promesas de Dios siempre fue para Israel, siempre fue para su pueblo. Siempre le dijo Dios, yo te escogí antes de que tú nacieses, yo te escogí. Oiga bien, ahora vamos al caso que vamos a traer esta palabra a nuestros días, que nuestros hijos son predestinados a ser salvos. Amén. Nuestros hijos son predestinados a ser salvos. Oiga, eso es algo que a mí me alegra, que a mí me contenta. Le voy a decir así, nuestros hijos pasen dificultades y se quieran desviar del camino y se quieran ir como ovejas que no tienen pastor, pero hay alguien que dijo, yo soy el buen pastor, y ese buen pastor va a meter su mano
Así a donde usted, su hijo, esté, si usted no puede alcanzarlo, el buen pastor va a ir a traer a su hijo al redil. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Así su hijo esté en las peores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el buen pastor va a meter su mano poderosa. Así tú mires el que sea un caos, pero como somos hijos de promesa, hermanos míos, quiero decirles que así tú te encuentres en España, en Europa, en cualquier país de Europa, así sea en Asia o así sea en Oceanía, a donde tú te encuentres va a haber un Padre que va a estar orando por ti y Dios va a oír el clamor y va a decir: allá, aunque te vayas a esconder al cielo, así te subas a las nubes, así te subas a las estrellas, así te subas a donde tú quieras subirte, Dios va a meter su mano, porque ni lo bajo ni lo alto puede detener el amor de Dios. Los hijos de promesa. Los hijos de promesa. Bendito el vientre que te dio a luz. Aleluya. Porque pertenecer al ejército de Dios es el gran privilegio. Muchos, oiga bien, muchos predicadores y muchos pastores han sido invitados a ser tirarse para candidatura de presidentes, etcétera, etcétera, trabajar en la política, pero ellos saben que el mejor trabajo que han tenido es servirle a Dios y ser siervos de Dios, y no les importa la política y no les importa lo del mundo, porque el gran privilegio que hay es servir a Dios. Hermanos míos, el apóstol le escribe a los que vivían en Roma y les dice estas palabras: ¿será que una espada puede separarnos del amor de Dios? ¿Será que una tribulación nos puede separar del amor de Dios? Le está diciendo a una comunidad judía que están en peligro de extinción. Pero ahora en día, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Si no, yo no estoy diciendo quién nos puede separar. Estoy diciendo qué nos puede separar del amor de Dios. Una de las cosas que encontré que se llama el libre albedrío. Hacer lo que nosotros queremos. Hacer nuestra gana, nuestra voluntad. O sea, hacer lo que yo quiera hacer en la iglesia. Eso nos puede separar del amor de Dios. Imponer mis reglas sobre los líderes, imponer mi carácter sobre los líderes, mi libre albedrío, manipular a los líderes. Eso me puede separar del amor de Dios. Yo no puedo manipular a ningún pastor ni ningún líder de la iglesia. Cada quien que se salve como pueda. Porque la manipulación solamente la tiene el espíritu de Jezabel, que manipula lo que tiene alrededor. Entonces esto nos puede separar del amor de Dios. Hermanos míos, aquí no es
para que se te dé gusto a ti. No es que el hermano Edwin predique como tú quieres que predique. Yo no vine a caer bien con nadie. Gloria a Dios. Si fuera así, le diera $50 a cada uno. Pero yo no vine a caer ni bien con nadie. Yo vine a la iglesia porque aquí este lugar se llama casa y casa de oración. Y cuando vengo a la iglesia no vine a ser amigos tampoco. No vine a echarme a nadie a la bolsa. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Somos compañeros en este camino y no se olviden. ¡Qué seriedad! El libre albedrío nos puede separar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, déjenme ver, ay Dios mío, Padre, no digo que detengas el tiempo, sino que lo avances. Porque estos hermanos me miran con una cara de tristeza. Ayúdanos para poner cara alegre. Y si Él vive, también nosotros vivimos. Aleluya. Entonces, el Señor explicándoles del libre albedrío, déjenme ver. El hermano Jesús le vamos a dar un tiempo para que no me quite más el tiempo. Ningún